Hoy vamos a ver qué significa ser cristiano. Muchas veces nos preguntamos si realmente somos cristianos, si todos los que llegan a una iglesia son cristianos. Bueno, y vamos a resolver esas inquietudes. ¿Qué significa ser cristiano? Primero que todo, hay que preguntarnos, ¿quién es cristiano? Cristiano es aquel que por la palabra de Dios reconoce que es pecador y que necesita un Salvador y un Señor. Ojo, que reconoce por la palabra de Dios, no por una oración que usted haga o porque le ha enseñado una determinada oración, es que usted es cristiano. Es que aquel que por la palabra reconoce su condición de pecador y además que necesita un Salvador y un Señor. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios cuando llega a nuestra vida es el que nos convence de pecado y precisamente un cristiano es aquel que está convencido de que somos pecadores, pecadores por naturaleza, somos pecadores innatos. El apóstol Pablo dijo que Jesucristo vino por pecadores, de lo cual Él era el primero, yo soy el primero. Y así tenemos que nosotros decir, nosotros somos los primeros. Pero ¿qué es pecado? Pecado es vivir a espaldas de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu viniera, Él nos convencería de justicia, de pecado y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. De justicia porque Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él nos justifica cuando nosotros creemos en su sacrificio salvífico en la cruz del Calvario. Y de juicio porque ya somos libres de la esclavitud del pecado que nos tenía sucumbido Satanás. Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, empezamos a cumplirla y a practicarla. Y salimos de esa esclavitud del pecado en que nosotros estábamos. Por eso en Juan 16:9 nos dice que el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida nos convence de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero también cristiano es aquel que por el conocimiento de la palabra de Dios reconoce que es pecador y por el conocimiento de la ley moral conocemos que somos justificados ante Dios, conocemos la justicia de Dios. ¿Y en qué consiste la justicia de Dios? Que la justicia de Dios es que es por gracia que somos salvos. O sea, no hay ninguna obra buena que nosotros hagamos que nos justifique ante Dios. Por eso en Isaías, el profeta Isaías decía que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante su presencia. ¿Pero por qué dijo esto? Porque todas nuestras buenas obras están manchadas por el pecado cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. La salvación es por gracia, es una concesión gratuita. La misericordia de Dios depende de nuestro arrepentimiento por vivir sin Cristo. Porque el mayor pecado, el verdadero pecado que un hombre puede tener es vivir a espaldas de Cristo. Y el arrepentimiento, de ahí se desprende que el arrepentimiento es reconocer que Cristo es nuestro Salvador, que sin Él estamos perdidos. Y precisamente eso es lo que significa arrepentimiento, comenzar a vivir conforme a la doctrina cristiana, conforme a los mandatos de Cristo. Eso significa lo que es arrepentimiento. Miremos lo que nos dice al respecto Romanos 3:21. Dice, pero aparte de la ley, ahora aparte de la ley, ¿cuál era la ley? La ley moral, porque hay dos clases de ley. Hay una ley moral y una ley sacrificial. La ley moral, todos la debemos cumplir. Es más, se cumplía en el Antiguo Testamento y antes de la ley debía cumplirse y ahora también se sigue cumpliendo. Lo que nosotros dejamos de cumplir es la ley sacrificial, que ya no tenemos que matar cordero ni macho cabrío para perdonar nuestros pecados. Ya Cristo fue el cordero inmolado que fue sacrificado por nuestros pecados. Entonces sigue diciendo Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, que ya no es por obras ceremoniales ni buenas obras que nosotros hagamos. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces vemos que la justicia de Dios es una concesión gratuita. Dios se ha manifestado a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La justicia de Dios es por misericordia, pero esa misericordia depende de nuestro arrepentimiento, de vivir sin Cristo, de vivir sin la obediencia a la palabra de Dios. Nuestras buenas obras no nos justifican ante Dios. ¿Por qué? Porque están manchadas de pecado. Así nos lo confirma Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que yo no puedo decir que soy salvo porque hago buenas obras, porque estoy pendiente de mi madre, estoy pendiente de mis hijos, estoy pendiente de toda mi familia, hago buenas obras, practico la misericordia. Nada de eso nos sirve a nosotros si no tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, porque muchas veces lo hacemos por jactarnos de que somos buenas personas, pero realmente buenas personas no hay ni siquiera uno. Una vez hicieron una pregunta que ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? ¿Y por qué a la gente mala le suceden cosas buenas? Pero si nosotros miramos la palabra de Dios, nos dice que bueno no hay uno, es decir que sobre la faz de la tierra no hay ningún hombre que sea bueno. El único buen hombre que habitó en la tierra y caminó sobre esta tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Él no hizo ningún pecado y sin embargo padeció en la cruz del Calvario, es decir, que le sucedieron cosas malas. ¿Y por qué le sucedieron cosas malas a nuestro Señor Jesucristo? Por tu culpa y por la mía, por nuestros pecados. Entonces vemos que hombre bueno le sucedieron cosas malas, pero solamente uno, que fue nuestro Señor Jesucristo. Mientras que todos los que somos malos nos suceden cosas buenas por la misericordia de Dios. Así que no se esté pensando que usted es bueno y que por qué le suceden cosas malas. Al contrario, usted por ser bueno y yo también usted por ser malo y yo por ser malo, nos suceden cosas buenas por la misericordia de Dios, porque Dios ama tanto que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que es para salvación y vida eterna. Y en Efesios 2:4 nos dice, pero Dios... Fíjense ustedes que la Biblia reafirma que a pesar que nosotros somos malos, dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, aquí confirma de que bueno no hay ni una sola persona es buena sobre la faz de la tierra. Solamente el único bueno fue nuestro Señor Jesucristo y le pasaron muchas cosas malas. Es más, entonces a nosotros como malas personas nos suceden cosas buenas, pero por la misericordia de Dios, porque Dios es rico en misericordia y que por su gran amor que nos amó, que aún estando muertos en pecados y delitos, Él nos concedió la gracia juntamente con Cristo, que por gracia somos salvos. Solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos justifica. El Evangelio de Cristo se puede decir que se puede resumir como lo dice 1 Corintios 15, versos 3 al 4, que dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario es lo que nos justifica. Y por el conocimiento de la ley de Dios, conocemos que existen dos clases de ley, la ley moral y la ley sacrificial. ¿Qué es la ley moral? La ley moral es la que nos indica cómo tener una buena convivencia, no solamente con Dios, sino con todos nuestros semejantes, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La ley moral sigue vigente, los 10 mandamientos siguen vigentes en la actualidad. Los mandamientos revelan nuestro pecado. Cuando nosotros leemos los leyes y mandamientos, tenemos que verlo en nuestras vidas, qué mandamientos hemos incumplido. Y nos damos cuenta que hemos incumplido más de uno de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios revela nuestros pecados. La ley nos advierte sobre el peligro de pecar, pero no nos ayuda a no pecar. Entonces, cuando nosotros conocemos la ley de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores, porque más de uno de esos mandamientos lo hemos quebrantado nosotros. Y por haberlos quebrantado nos merecemos que la paga del pecado es muerte. En Romanos 7:7, entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que la ley es mala porque la ley revela el pecado. No, ¿verdad? Romanos 7:7 nos diremos, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Es decir, que a través de la ley nosotros conocemos que somos pecadores, y que estamos muertos ante los ojos de Dios y que estamos condenados. Eso revela la ley, pero nos advierte sobre el peligro de pecar, pero no nos ayuda a no pecar, a no sucumbir al pecado. Pero Dios creó la ley ceremonial en el Antiguo Testamento, en la cual anunciaba el perfecto sacrificio de Cristo a través del sacrificio de animales y a través de esa sangre redentora de los animales, no redentora porque simplemente lo que anunciaba el sacrificio perfecto de Cristo. En Romanos 10:4 nos dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es decir, que ese sacrificio que se hacía de los animales
no podía justificar nuestros pecados ante Dios. Simplemente era un anuncio perfecto del sacrificio de Cristo. Lo que sí realmente quita los pecados es la gracia. Dios nos perdona y nos capacita para obedecer la ley moral a través de la gracia de Cristo. En Efesios 2:8 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que a través de la gracia que Dios nos da, a través del sacrificio de Cristo, además de perdonar nuestros pecados, nos prepara para cumplir u obedecer la ley moral. Pero ya no cumplimos la ley moral para ser salvos, sino como consecuencia de ser salvos, buscamos cumplir la ley de Dios, la ley moral de Dios. Pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Somos preparados para toda buena obra. Y la buena obra significa en eso, que ya no quebrantemos la ley. Y si alguno ha pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo, el justo, el cual tenemos que recurrir nosotros cuando hayamos pecado. Por eso el cristiano, el verdadero cristiano, reconoce que es pecador y que en cualquier momento puede sucumbir e infringir la ley de Dios. Pero tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo especial, el cristiano no practica el pecado, es decir, que no lo hace consuetudinariamente, no lo hace continuamente, sino que ocasionalmente puede incurrir en pecado. Pero él no se prepara para pecar, como el que no conoce de Cristo, ¿verdad? Que se prepara, hace todas las artimañas para robar, para adulterar, para fornicar, en fin, para hacer toda clase de pecado y toda clase de bajezas. El cristiano no, el cristiano de pronto por algún motivo, por rabia, por ira, por rencor, qué sé yo, puede sucumbir en un momento dado, pero no practica el pecado, es decir, que no lo hace en forma periódica, constante. Entonces, ¿quién es cristiano? El que tiene la necesidad de un Salvador porque ha reconocido su condición de pecador, porque solamente Cristo nos salva de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo nos salva Cristo de la esclavitud del pecado? Porque sabemos que no hay en ningún otro que salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente podemos ser salvos de la esclavitud del pecado es con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos redime de la maldición del pecado, de la esclavitud del pecado que nos tenía Satanás, que él nos embaucaba con las diferentes artimañas de él, pero ya nosotros con la verdad que recibimos de Cristo estamos apercibidos a todas las artimañas de él, para no sucumbir a la tentación del pecado. Entonces el verdadero cristiano, además de necesitar un Salvador y que el Salvador es Cristo, también acepta a Cristo como su Señor, para buscar siempre la voluntad de Dios, buscar su presencia y sobre todo el proceso de santificación, porque la santificación es un proceso en el cual todos nosotros estamos metidos. En Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que nosotros como tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo tenemos presente para buscar nuestra santificación, porque es un proceso y para poder obtener el fin, que es la vida eterna. Ahora, ¿qué no significa ser cristiano? Tenemos que tener apercibido que hay cosas que no nos identifican como cristianos. Muchos creen que ir a una iglesia nos identifica como cristianos. No, ¿por qué ir a una iglesia no nos identifica como cristianos? Primero que todo tenemos que partir que iglesia es una comunidad local o institución religiosa de una misma confesión. Dentro de esa iglesia, ¿qué encontramos? Encontramos a cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los que se reúnen por amor a Cristo, que tienen por común entre ellos a Cristo. Pero dentro de la iglesia también hay religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Los que siguen la tradición, las costumbres, la rutina, que su objetivo es practicar normas y preceptos, pero no tienen amor por Cristo y mucho menos por los semejantes. Pero también dentro de la iglesia hay simpatizantes. ¿Quiénes son los simpatizantes? Los que les gustan las enseñanzas, les gustan los cánticos, les gusta levantar las manos, les gusta brincar y todas esas cosas que se hacen en los cultos cristianos. Pero realmente no han nacido de nuevo, han decaído en su primer amor. Dentro de la iglesia también podemos encontrar a comerciantes. ¿Quiénes son los comerciantes? Aquellos que buscan un interés económico a través de la iglesia, buscan un beneficio, ya sea de la iglesia, del pastor, de cualquier persona que esté dentro de la iglesia, o a veces utilizan la iglesia para vender sus productos. O sea, vemos comerciantes dentro de la iglesia, que no van a la iglesia por amor a Dios, sino para vender productos, vender cosas, y no tienen el amor de Cristo. No quiere decir eso que no haya personas, hermanos, que de buen corazón, que tienen
sus otros ingresos a través de vender cosas por revista y eso, pero van por amor a Cristo y a la vez venden sus productos. Pero hay unos que no van ni siquiera por amor a Dios, simplemente por vender su producto, por buscar un interés económico, tener un trato de comunicación. Han dejado el primer amor. No quiere decir que no haya cristianos que vendan dentro de la iglesia, sí, pero van por, primero que todo, por amor a Dios, que por vender sus productos. Pero hay unos que sí van por vender sus productos, de obtener beneficios económicos. También dentro de la iglesia encontramos los egoístas, que buscan su propio interés. ¿Cuál es el propio interés? Buscan sanidad, buscan prosperidad, buscan muchas cosas que Dios les pueda dar, pero no van a la iglesia por amor a Dios. Entonces tenemos que estar apercibidos que no todo el que va a una iglesia es cristiano. Cristiano es el que se reúne por amor a Cristo, quiere y ama a sus hermanos. Dentro de la iglesia, además de los religiosos, los simpatizantes y los comerciantes, encontramos a los egoístas, ¿verdad? Los que buscan su propio interés. Pero también hay fanáticos. ¿Quiénes son los fanáticos? Al igual que en el fútbol, son como una especie de hinchas. Mira lo que le pasa al hincha en un estadio. El hincha defiende a su equipo, pero ataca al equipo contrario. Así pasa con muchos fanáticos cristianos, que defienden su doctrina, pero atacan otras doctrinas. Nosotros no estamos para atacar doctrinas, ni atacar católicos, ni evangélicos, ni otras clases de doctrina que se den entre el cristianismo, ni otras religiones. Nosotros estamos para predicar a Cristo, no para atacar doctrinas. Porque no nos convertimos en fanáticos. ¿Qué fanático es el que defiende sus creencias, pero ataca otras doctrinas? Cristo no nos llamó a atacar otra doctrina, nos llamó a predicar el evangelio. Así que no ataquemos ni a católicos, ni a testigos de Jehová, ni a cualquier religión. Al contrario, todos somos uno en Cristo Jesús. Si podemos predicar el evangelio, prediquemos el evangelio a esas personas. Y no nos creamos que tengamos la verdad absoluta, porque el fanático tiene una característica: se cree poseedor de la verdad absoluta. La verdad absoluta solamente la tiene Cristo. Nosotros somos unos simples intérpretes de la palabra de Dios, que podemos estar equivocados en algunas interpretaciones que hagamos de la palabra. Así que no nos creamos que tenemos la verdad absoluta. Respetemos las otras creencias, no demeritemos las otras creencias. Entonces, estos falsos cristianos, o que pues no podríamos llamarlos cristianos, simplemente personas que no son cristianas, los religiosos, los simpatizantes, los comerciantes, los egoístas y los fanáticos, son personas que han decaído de su primer amor o que nunca tuvieron su primer amor. Y eso nos lo habla Apocalipsis. Apocalipsis nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro del lugar si no te hubieres arrepentido. Así que dejemos de atacar otra doctrina, más bien nosotros prediquemos la palabra de Dios, porque eso es lo que nos ha llamado Cristo, no a criticar otras religiones, sino a predicar el evangelio. Respetemos a los católicos, respetemos a los testigos de Jehová, respetemos a cualquier doctrina. Lo que tenemos que hacer nosotros es, si vemos que están errados, predicar lo que conocemos de la palabra de Dios. Y acuérdense que podemos estar errados. El único que no se equivoca es Dios a través de su palabra. Nosotros nos podemos equivocar. Acuérdense que el fanático se cree poseedor de la verdad absoluta. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Quien tiene la verdad absoluta es Cristo a través de su palabra. Y las doctrinas, ¿de dónde han salido las diferentes doctrinas cristianas? De interpretaciones de hombres de la doctrina de Cristo. Así que no nos creamos que tenemos la verdad absoluta. Respetemos las otras doctrinas. Ahora, ¿qué significa no ser cristiano? Entonces ya dijimos que no ser cristiano no es simplemente ir a la iglesia, porque dentro de la iglesia hay cristianos, pero también otras personas que no son cristianas. Pero también, ¿qué significa no ser cristiano? Una persona que nunca va a pecar. No crea eso. El cristiano puede pecar, pero ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana? El cristiano no practica el pecado. ¿Qué significa que no practica el esclavo? Que no es esclavo del pecado. Significa que rara vez peca, pero de que peca, peca. Eso sí, téngalo por seguro, porque dice la palabra de Dios que no hay hombre justo en la tierra que no haga el bien y nunca peque. Es decir, que a pesar de que sea cristiano, se puede pecar, pero ya no lo hace por profesión, o ya no lo hace como una práctica constante. Ya no es esclavo del pecado, sino que rara vez peca. Pero de que peca, peca. Todo cristiano de que peca, peca. Allá, aunque sea de pensamiento, pero peca. Así que no nos creamos ya unos angelitos que tenemos alitas, nos falta simplemente salir volando o encontrando con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el origen de las tentaciones? Todos tenemos tentaciones. El origen de las tentaciones son dos: uno interno y uno externo. El interno es nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos inclinación a hablar mal de otra persona, tenemos inclinación a pensar mal de las otras personas. Eso es normal que lo tengamos. Tenemos que dominar esa vana manera de pensar que teníamos antes. En Santiago 1, verso 15, el Señor nos advierte y nos dice: entonces la concupiscencia,
los malos pensamientos que tenemos en nuestra mente, después de haber concebido, da luz el pecado, y el pecado consumado da luz de la muerte. Así que tenemos que estar apercibidos que nosotros tenemos una naturaleza de concupiscencia, inclinación al mal, una naturaleza caída. Pero si alguno ha pecado, la misma palabra nos da la solución para los cristianos que han pecado. Dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que el cristiano no practica el pecado. Pero si ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos una causa interna a la que tenemos que dominar. La causa externa de las tentaciones ya está vencida. ¿Por qué está vencida? Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, ya conocemos las artimañas de Satanás y por consiguiente no nos puede atacar, porque ya lo conocemos, por dónde se mete él. El origen de la esclavitud, el origen de las tentaciones, que es el origen de la esclavitud, y ya no vamos a sucumbir. Entonces, cuando la persona caiga, un cristiano caiga, no le eche la culpa al diablo, es porque él está vencido. Muchos cristianos dicen cuando pecan, es que el diablo es un puerco, ahora que estoy caminando en el camino del Señor, el diablo me hizo pecar. No, el diablo no te puede hacer pecar si tú eres cristiano, porque el diablo está vencido. En 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que si un cristiano peca, no le eche la culpa al diablo, porque estamos acostumbrados a echarle la culpa al diablo y de pronto le echaste la culpa a Dios, como hizo Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste. Siempre somos propensos a buscar culpables, pero nunca vemos que la culpa es nuestra, verdaderamente nuestra. Si usted ha pecado, la culpa no es de otra persona, es suya, o mía si es pecado. Así que no busque culpables, solamente el culpable es usted o yo. Pero el Señor nos dice que abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás está vencido porque dice la palabra de Dios en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos libres de las tentaciones de Satanás, pero de lo que no somos libres son de nuestra vana manera de pensar, de nuestra concupiscencia. Esa tenemos que dominar a nosotros con el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Es decir, que con Cristo nosotros podemos dominar las inclinaciones hacia el pensar mal, hacia hablar mal, hacia actuar mal. Pero eso tenemos que dominarlo a nosotros. Así que no estemos echando de la culpa a Satanás si pecamos. La culpa es nuestra, porque nos hemos dejado llevar por nuestra concupiscencia. Y dejémonos de decir esa frase muy común que yo digo entre los cristianos, y que el puerco del diablo me tentó, o el diablo es un puerco. No, el puerco somos nosotros que nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones malas. En Gálatas 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha liberado la ley del pecado y de la muerte. Si somos liberados de la ley del pecado y la muerte, cualquier caída que tengamos nosotros es culpa nuestra. No busquemos culpables a Satanás, ni al vecino o a la vecina o al jefe que me hizo pecar. No, somos nosotros los que pecamos. Así que dejemos de estar echando la culpa, porque es más fácil para nosotros echarle la culpa a otra persona, inclusive hasta a Dios, que a nosotros mismos. Tenemos que empezar a reconocer nuestras culpas. El verdadero cristiano reconoce que es pecador, que tiene tendencias a pecar, que tiene que dominar esa tendencia. Lo que sí significa ser cristiano es estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Es tener una relación personal con Cristo, orar constantemente. Si vienen las tentaciones, dice la palabra de Dios que tenemos que orar para no entrar en tentaciones, estar unidos a Cristo porque somos un pueblo. Vivir conforme a las enseñanzas de Cristo y vivir muertos a nuestros deseos carnales. Tenemos que matar al viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Los malos pensamientos que nos vienen a nuestra mente. Dejar de atacar otra doctrina, pues son deseos pecaminosos que nosotros tenemos. Creernos que tenemos la verdad revelada, la verdad absoluta. De pronto ellos tienen la verdad. Siempre nosotros dediquemos nosotros a predicar la palabra, no a atacar otra doctrina. Y tenemos que vivir para Cristo. Y vivir para Cristo significa vivir conforme a sus deseos, practicar los deseos, lo que es Cristo quiere, que es que prediquemos el Evangelio, no que ataquemos otra doctrina. Cristo quiere que prediquemos el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Dejémonos creernos que tenemos la verdad revelada y estar atacando otra doctrina. No ataquemos ni a católicos, ni a testigos de Jehová, ni a ninguna otra clase de doctrina. Simplemente prediquemos el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios y entremos en oración. Sujetémonos a la ley del Espíritu para dominar nuestras concupiscencias. Y Romanos 8:1, para terminar, nos dice,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos nosotros cómo tenemos que dominar la concupiscencia. Dominar la concupiscencia significa dominar al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos pecaminosos. El viejo hombre que siempre nos ataca, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Para concluir, entonces, como cristianos debemos respetar la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, tenemos que respetarlo, que se resumen en 2, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No, esa ley moral nos enseña una sana convivencia, no solamente con Dios, sino con nuestro prójimo, pero también revela nuestros pecados, pero no tiene nada que ver, o sea, no nos ayuda a no pecar. Mientras que los actos que Dios ordenó, que fue la ley ceremonial, que fue temporal, anunciaba el sacrificio perfecto de Cristo que se practicaba en el Antiguo Testamento, mostraba a Cristo como nuestro Redentor. Dios estableció ahora la gracia, que es el regalo de Dios por medio de Cristo, que nos justifica ante Dios y nos capacita para obedecer la ley moral de Dios. Entonces, en otras palabras, tengamos por presente lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y que acuérdense que el simple hecho de ir a una iglesia evangélica o cristiana no nos identifica como cristianos, porque dentro de la iglesia hay muchas personas que son cristianas, pero también hay otras que no son cristianas. Es más, hay más personas que no son cristianas que las que son cristianas. Entonces, empecemos a vivir conforme a la palabra de Dios para que Dios viva en nosotros y podamos andar conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa estar en Cristo Jesús, tener una relación personal con Cristo, estar unido con Él, vivir conforme a sus enseñanzas y estar muerto a nuestros deseos pecaminosos. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que significa, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que antes éramos en Cristo, ahora lo vivimos en el Espíritu de Dios, para obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y honra del Señor. No es para nuestra gloria ni para nuestra honra, sino siempre todo para la gloria y honra de Dios. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan por obra.